Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a estar platicando del libro Martes con mi viejo profesor de Mitch Albom, un libro que nos dejó muy reflexivos y que pues nos hizo querer discutir, ¿no? Al respecto. Yo creo que el tema que a mí más me movió del libro fue el amor. En general creo que habla del amor, el amor a sí mismo, a las otras personas, a la familia, a la pareja, vida. A la vida, ¿no? Creo que, para mí ese es el tema como principal del libro. Hay una frase que justo nos resonó mucho y las queremos relacionar directamente con el libro sobre el amor, que dice: el hombre en su esencia no debe ser un esclavo ni de sí mismo ni de los otros, sino un amante. Su fin único está en el amor, que es por Art Tagore. Y la verdad, esta frase nos resonó mucho porque en el libro Maury siempre dedicó su vida a dar a los demás, a escucharlos. Y pues él nunca se preocupó por él mismo, o sea, sí, pero siempre en su esencia estaba el dar a los demás. Y creo que justo, de eso se trata el amor, ¿no? Como vimos en clase, pues lo definimos como cuidado, como cuidar y ver por el otro y pues sin esperar nada a cambio, ¿no? Creo que el amor, justo como dices, es este sentimiento tan puro, que es de dar al prójimo y de dar sin necesitar. Y fue lo que siempre Maury dio, ¿no? La escucha y presencia a otras personas. Igual, no dejando de lado todo este amor que tenía con la otra edad, uno de los actos de amor propio más importantes que pude ver en el libro es cómo él no se dejaba definir por pues su inminente muerte, ¿no? Él sabía que se estaba muriendo, pero aún así quiso seguir amando a los demás y a sí mismo, y en este acto de amarse a sí mismo, pues siguió viviendo, ¿no? Hasta el último momento él siguió viviendo. A mí la parte que más me gustó, hablando sobre el amor en el libro, es su esposa. Cómo habla de su esposa, cómo la historia de su esposa, cómo fue evolucionando su relación, pero siempre a través del amor. Que antes de su enfermedad, ¿no? Pues así como una pareja normal, y durante su enfermedad cómo fue cambiando esa relación a que dependiera de su esposa, que es algo que dependiera de las otras personas, que es algo que no le gustaba, y tuvo que aprender a aceptar, amando a los demás y permitir a los demás, permitiendo así a los demás que lo amaran a él, ¿no? A través de las acciones, y cómo ella lo cuidaba de todo, y cumplía con todas sus necesidades. Eso se me hizo muy bonito. Creo que justo en esta parte como del amor de pareja que muestran en el libro, vemos pues la importancia del conocimiento en el amor, de conocer al otro, de conocerte a ti y de conocer como Maury conocía a su esposa, ¿no? Que sabía que si algo decía que no le iba a gustar, mejor ni lo decía. Bueno, y también otro de los conceptos vistos en clase y representados en el libro que siento es importante mencionar es la libertad, y cómo explora este concepto con Maury de cómo va pues en cierto aspecto perdiendo su libertad, ¿no? Primero por las piernas, los brazos, los pulmones, y acaba completamente perdiendo toda su libertad motriz y dependiendo de los demás, pero no deja que esto lo tumbe, y se enfoca en como otro lado de la libertad que desbloquea, ¿no? El depender de los demás. Aparte siento que tenemos justo la referencia muy clara, ¿no? Que al principio del libro nos cuenta cómo Maury le encantaba bailar, ¿no? Y justo ahí representando la libertad motriz que él tenía, que se iba a bailar y que no le importaba lo que los demás pensaran. Y pues cómo la fue perdiendo, ¿no? Pero también al mismo tiempo fue descubriendo otro lado de su libertad al poder seguir expresando esa libertad de su pensamiento con las personas que llegaban a entrevistarlo y con las personas él platicaba. También creo que lo podemos ver, pues el otro lado, ¿no? De la libertad, el miedo a la libertad, que de alguna manera podríamos decir que Mitch sentía, ¿no? Porque, pues como dice Eric Fromm, la libertad de manera básica nos libera de los instintos y nos deja en desventaja con el medio actual, ¿no? Entonces creo que es esta parte de tener miedo a dejarte ser libre completamente, y esta parte que justo Maury aprende, pues ya más adelante, en su enfermedad, ¿no? Lo aprende de una manera
pues no tan linda, pero finalmente lo ve y creo que es o sea, pues miedo que sentimos un poco todos y que yo por eso me relacioné un poco con Mitch. Ajá. O sea, siento que justo todo el tema de, pues, de las emociones, porque hay un martes justo en donde hablan de, o sea, de cómo tienes que abrazar las emociones negativas para poder ser libre completamente, ¿no? O sea, estar en la libertad de abrazar estas emociones, o sea, todo lo tuyo, todo lo que es parte de ti, lo tienes que abrazar para poder llegar a una libertad mucho más entera. Sí, no, y justo por parte de, o sea, de aceptar esta libertad, de aceptar las emociones que, pues, que son al final tuyas, e incluso abrazar esas emociones negativas para después soltarlas, dejarlas libres y no aferrarte a eso, y no aferrarte a lo malo. Que me recuerda un poquito a la filosofía de Jung, ¿no? Que habla sobre integrar la sombra, nuestras emociones negativas, que nos hacen como una persona más genuina, ¿no? Lo relaciono un poquito con lo que dice Mori, de que no se permita sentir emociones negativas, sino llora en las mañanas, llora a veces en las noches, nada más que no se deja definir por esas emociones y encuentra como libertad en eso. Y creo que justo en esto de dejarnos sentir completamente las emociones y vivirlas y dejarnos vivir toda la experiencia de la vida es parte, ¿no? Y de lo que le da sentido de nacer, crecer, aprender, envejecer, pero justo esta parte de aprender, ¿no? De vivirlo y de vivirlo todo de una manera, pues, mucho más íntegra, ¿no? Y con más libertad. Igual siento que, o sea, puedo relacionarlo mucho a, pues, a las ideas de Bauman. Todo este concepto de la sociedad líquida, que es durante su muerte, su inminente muerte, que él se está dando cuenta y se va poniendo como en perspectiva muchas cosas que antes en esta sociedad líquida no había podido como entender, por ejemplo, como el amor, como el fin, o sea, el fin de la vida, o sea, es lo que va a trascender cuando te mueres, y cómo, o sea, cómo lo único que importa es lo que vas a dejar y no tanto lo que consumas o lo que seas durante tu vida, sino lo que vas a dejar. Que sí, no. también lo menciona Murray cuando le pregunta a Mitch sobre si tuviera 24 horas de salud, ¿qué haría? Y responde Murray que haría lo más cotidiano, con un día perfectamente cotidiano, que comería con su familia, que iría a pasear por el parque, que cenaría con sus amigos, que bailaría. Y a esta respuesta, de hecho, Mitch se enoja, dice en el libro, como o sea, no tienes la capacidad de hacer nada y tienes 24 horas de salud y lo que quieres hacer es un día perfectamente cotidiano. A lo que Murray responde que efectivamente es lo que quieres hacer cuando ya estás en una situación como la que está Murray, en la que no puedes hacer nada. Te das cuenta de que lo valioso no es lo material, ¿no? No es lo que compras, no es lo que vendes, es la experiencia con las personas, ¿no? O sea, es como el sentido de la vida que descubre Murray enfrente de la muerte. Se me hace algo muy, muy bonito. Justo creo que es en este punto que descubre el sentido, ¿no? O sea, el continuo hacerse, mi vida no son mis condiciones, sino es cómo vivo mis condiciones, ¿no? Y el sentido que le doy a esto y el sentido que le doy a mi trascendencia y existencia. Que siento que es igual uno de los temas que toca mucho el libro, que es cómo la cultura nos va alejando de este sentido de la vida, ¿no? O sea, como vivimos dentro de una cultura tan rápida y de consumir y de gastar y todo eso, los valores superficiales que nos intenta imponer como esta cultura es lo que nos aleja de, o sea, no solo de nuestra trascendencia, sino también como de nosotros mismos y lo que somos. Entonces a mí me parece como muy, muy bonito cómo se habla de, o sea, de encontrar una verdad propia, ¿no? De encontrar tus propios valores y lo que quieres hacer con ellos. Que todo este tema de la cultura del materialismo me lleva como a pensar en el tema del dinero, ¿no? Que igual se aborda en el libro, ¿no? Y como dice Hegel, él es el espíritu más extraño que ha creado la humanidad, ¿no? El dinero es el objeto por excelencia, es lo que le da valor a las personas. Y justo en el libro se habla de cómo esta cultura, o sea, esta sociedad nos ha llevado a buscar llenar vacíos emocionales con cosas materiales, ¿no?
en vez de estar nutriendo, o sea, con capital intelectual o con capital de amor o de ternura, nuestra vida la nutrimos de cosas materiales, de dinero. Y a mí me parece como muy rescatable todo este tema de, o sea, justo de buscar la trascendencia, no tanto en, o sea, en bienes materiales, sino en bienes personales, ¿no? O sea, conexiones con otras personas y vínculos. Creo que esto, o sea, estoy muy de acuerdo de esto que dices, y en el libro yo lo vi en la parte en la que hablan Mitch y Maury, y que Maury le dice a Mitch como de, pues, casi, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? O sea, ¿qué estás persiguiendo? ¿A dónde estás yendo? Porque vivimos, o sea, y en ese momento, pues, Mitch en el libro lo describe, vivimos en una sociedad en la que justo, o sea, nada más queremos comprar más y tener más dinero para comprar más cosas, y esto nos lleva pues a la pregunta, ¿no? De ¿para qué trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Trabajo para mí o trabajo para alguien más? ¿Trabajo para mi familia? ¿Trabajo para mantenerme y para vivir? ¿O trabajo para la imagen que doy en redes sociales, no? Que no sé, como que la conclusión que me hizo llegar todo esto de viendo cómo Maury ve el dinero, y como Mitch menciona que desde unos cuantos años antes de que empezara su enfermedad, ya no había comprado nada, que todas sus posiciones materiales habían sido las mismas ya durante un muy buen tiempo y que realmente no había necesidad de cambiarlas, y de cómo habla sobre pues, el sentido de la vida, ¿no? De conectarse con las otras personas. No sé, llegó a una conclusión muy bonita mientras estaba yo leyendo, que era lo material importa en la medida en la que nos conecta a los demás, ¿no? O sea, de que un coche te sirve para transportarte, pero pues no sé, para ir a ver amigos, ¿no? Para ir a la universidad, o una cámara no te sirve de mucho si nadie ve tus fotos, ¿no? O sea, algo que me quedé pensando mientras leía todo esto. Y aparte, siento que es muy importante resaltar esto que dijo Maury, que al final cuando nacemos sin nada y al final morimos sin nada, o sea, no hay manera en la que nosotros nos llevemos todas estas riquezas a la muerte. Y pues al final, retomando un poquito lo del sentido de la vida, pues que justo todos nacemos sin nada y nos morimos sin nada, y lo que tenemos en la vida físico se va en el momento que nosotros también nos vamos. Y sí, justo, o sea, la muerte, que es algo que se trata constantemente y es algo muy recurrente durante todo el libro. Por ejemplo, cuando se muere su mamá, ¿no? Cuando tiene 8 años apenas, y su papá le dice que no la puede mencionar porque su papá como que queda también traumado con esa muerte. Y luego la muerte de su papá cuando él tiene 18 años, que menciona cómo le tiene muchísimo miedo a la muerte, y como que pierde su religión, su espiritualidad. Deja de ir a la sinagoga, y así mantiene como que toda su vida de una forma muy como muy agnóstica, hasta que le llega su enfermedad, ¿no? Que es toparse de nuevo frente a frente con la muerte. Y irónicamente, al enfrentarse a este miedo que había ganado con la muerte de sus papás, que como que lo supera, aceptando la muerte, y regana o repone su espiritualidad, ¿no? Cuando menciona que de repente en las noches cuando está solo, de que habla con Dios y negocia y ora, no sé, se me hace muy bonito como ese paralelismo de cómo lo pierde con la muerte, y cuando se enfrenta a la muerte y le gana ese miedo, gana otra vez su espiritualidad. Y creo que esto justo, o sea, lo podemos relacionar con Hale, que dice que el espíritu es una ventana abierta sobre el absoluto, ¿no? O sea, creo que justo lo que dices de que cuando perdió a su papá, perdió como la espiritualidad, porque perdió pues como la relación que él quería o sentía que tenía sobre el absoluto, ¿no? Sobre el todo, sobre el universo. Y como que justo, o sea, fue una desconexión, pero mientras más se acercaba a la muerte y mientras más inminente era, mientras más atrás de él estaba, se daba cuenta que pues, sí somos parte de un todo, ¿no? Y entonces regresa a él como la espiritualidad y esta necesidad de sentirse parte de un todo absoluto, ¿no? Igual pues la idea de Runner, que el hombre es el espíritu en sí, ¿no? O sea, justo como dices, ¿no? Al cerrarle esta ventana al absoluto, quiso como deshacerse de su espíritu, ¿no? Y esta cercanía, o sea,
como que la muerte se ve como dos eventos como traumáticos en su vida. Primero la muerte de su mamá, que nadie habla, nadie menciona, y luego la muerte de su padre, que pues justo le cerró, pues, se deshizo de su espíritu al cerrar esa ventana, ¿no? Y no solo, o sea, es cerrarle la ventana a ser parte de un todo, se cierra la ventana también a ser parte de sí mismo, ¿no? Porque, pues como dice Runner, ¿no? Que, o sea, el hombre ya es espíritu en sí mismo. Entonces, pues estos dos eventos traumáticos con la muerte, pues sí, o sea, lo orillaron a cancelar una parte de sí mismo, que era todo el tema espiritual. Siento que también es importante mencionar que, pues, Maury, dentro de su vida, empezó, o sea, él nació siendo judío y empezó siendo judío, pero después de todas las situaciones que le pasaron en la vida, hizo que justo se despegara de esta espiritualidad y y él empezara a rescatar las ideas, o sea, ciertas ideas de todas las religiones que hay y no solamente centrarse en una sola. Y siento que eso es algo muy valioso y también muy bonito, o sea, de no centrarse solamente en algo y ver un todo. Y para cerrar este podcast, me gustaría mencionar que cuando empezamos a leer el libro todos teníamos la mentalidad de Mitch, o nos identificábamos mucho con Mitch, y a través de los ojos de Mitch pudimos entender la perspectiva de Maury, que aprendimos a cuestionar los valores impuestos por la sociedad, aprendimos a ver todo desde el amor y pues en sí aprendimos lo que es realmente la vida y lo que es realmente ser humano y ser persona.